en este suelo del lago Texcoco. Primer reto que tenemos que hacer para seguir extrayendo agua del suelo y que este suelo no nos produzca los problemas a los que estamos acostumbrados, ver fundamentalmente en el centro histórico de la Ciudad de México. Antier, tuvimos una reunión en el colegio y asistió un funcionario del grupo aeroportuario. El evento le llamamos diálogos porque dialogamos sobre ciertas situaciones que se dan en ingeniería, en este caso civil, y tratamos de prever que no nos vayan a ocurrir tragedias. Y entonces yo les recordaba que muy cerca del aeropuerto está una estructura que ustedes conocen. ¿La han visto? Es el Palacio de los Deportes. ¿Sí la conocen? ¿Sí? Bueno. Construida, terminada en 1968 para los Juegos Olímpicos, se pidió que esa estructura se asentase ahí, en ese suelo que en aquella época se hundía 18 centímetros cada año por la extracción del agua, y que el edificio siguiese el hundimiento que experimenta el suelo en esa zona. O sea, que prácticamente el edificio no emergiera ni tampoco se hundiera. Hace 1968 a la fecha, ¿cuántos años será? 2016, muchos años. Muchos años. Estaba yo esperando que alguien sacara su... 47 años, casi 50. Observen qué ha pasado con el Palacio de los Deportes. Ni ha emergido, ni se ha hundido. Hay algunas cositas por ahí, pero son muy pequeñas. O sea, un éxito. Entonces, ¿por qué no llevamos en unos días más? Se va a dar a conocer ya y se inician las obras de la nueva terminal, de la empiezan por la torre de control. ¿Y por qué no llevan a esas obras este conocimiento para utilizarlo y que no nos vayan a pasar cosas que nos tengamos que arrepentir posteriormente? Esa es una pregunta para ustedes. Porque ¿quién está diseñando y quién va a construir esas obras? Hay unas compañías mexicanas, pero hay unas compañías extranjeras. Y vamos a ver qué han hecho los extranjeros en nuestro país. Ahí están algunas características del suelo. Nuevamente, un peso volumétrico muy pequeñito. Recuerden que, por ejemplo, el concreto anda por 2.4 toneladas por metro cúbico, entonces 1.15 es muy poco peso volumétrico. La resistencia del suelo. ¿Cuánto resiste el suelo? Decía Terzaghi, padre de la mecánica de suelos moderna, cuando le preguntaban: oye, Terzaghi, aquí te traigo este suelo, quiero que me digas qué resistencia tiene. Y Terzaghi contestaba: joven, la resistencia es la que tú quieras. Depende de cómo trates el suelo. Y ese es un mensaje muy importante para el Instituto Tecnológico de la Construcción. Si utilizamos un procedimiento de construcción inadecuado, el suelo inmediatamente va a responder y se va a portar mal y va a disminuir su resistencia. Si generamos un proyecto, un diseño,
de un procedimiento de construcción adecuado, el suelo va a responder. Me he encontrado con una ingeniera, con un ingeniero que me comprende y consecuentemente que hace que yo responda con plenitud portándome bien. Ese es el mensaje para el Instituto Tecnológico. Lo que ustedes aprenden, no crean que es sacar 10, para sacar 10. Si lo sacan, qué bueno. Lo importante es lo que aprendan, tanto por los conocimientos que los profesores se les ofrecen, por las actitudes que esos profesores, pero fundamentalmente por la actitud con la que ustedes procedan en la vida profesional. No rehuir los problemas, enfrentarlos, hacerse amigos de ellos y resolverlos. Ahí seguimos con otras características del suelo. La resistencia es de las más pequeñas que tenemos por ahí. Esta gráfica es importantísima desde el punto de vista constructivo. ¿Ustedes conocen la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México? Sí. En sus años causó una polémica cuando todavía no existía la torre. Se dijeron, en esta ciudad de México no es posible tener edificios esbeltos. El suelo es muy difícil, las inundaciones, los sismos, en fin. Ahí está la torre. Creo que es momento de rendir homenaje con el recuerdo al profesor Sebart. Don Leonardo Sebart ya no está con nosotros. Primer profesor de mecánica de suelos en América Latina. Él estuvo responsabilizado de la mecánica de suelos ahí. Ocurrieron muchas cosas. Sería interesante que un día se preguntaran, oiga, ¿y cómo está diseñada la cimentación? Porque yo recuerdo que me dicen mis padres cuando ocurrió el sismo de 85, por ejemplo. Dice, paso por el centro histórico y me encuentro edificios colapsados, muchos problemas. Veo hacia la Torre Latinoamericana y ni un vidrio se le rompió. Es importante eso. El profesor y doctor, nuestro presidente, especialista, perito en sísmica, sabe la respuesta. Pero en aquellos años, por ejemplo, el doctor pedía, fíjese lo que pedía, entre otras muchas cosas, que al hacer la excavación, los compañeros que la ejecutaban caminasen por un sendero que lo cubría con plásticos, que tuviese mucho cuidado de hacerlo, porque eso es lo que nos da la respuesta, esta gráfica. La gráfica indica en el eje vertical cuánto resiste el suelo. Tiene una magnitud X, alta, grande, pero luego bruscamente baja, y para que baje es necesario que transcurra tiempo y en ese tiempo se genere deformación en el suelo. Los compañeros, si no se preocupan y caminan por cualquier lado sobre el suelo, ese suelo del que estamos hablando, lo convierten en lodo y entonces la resistencia baja. ¿Por qué? Porque las particulitas sólidas que constituyen al suelo no están desordenadas, tienen una cierta estructura, están unidas y esa unión les permite tener resistencia. Este edificio donde estamos, en este recinto donde estamos, tiene una estructura
Tiene un gran hueco, pero tiene una estructura, y esa estructura nos permite decir que este edificio resiste, por ejemplo, un sismo. Entonces el doctor cuidaba esos hechos, porque al pasar los compañeros sin mayor inquietud sobre el suelo, pisando el suelo blando, lo remoldeaban y lo convertían en lodo y la resistencia se abatía. Entonces, en el procedimiento de construcción, y ustedes son ingenieros, bueno, no es la única carrera, pero me refiero a los ingenieros constructores, ustedes van a estar en contacto con la construcción, van a decir cómo deben construirse las cosas. Y consecuentemente tienen que cuidar sus detalles, pero para cuidarlos primero tienen que conocer la influencia de ese cuidado en que el suelo responda como un amigo. Finalmente llegamos a la conclusión que es un suelo con alto contenido de agua, muy blandito, muy deformable, y con una estructura, porque las particulitas sólidas que yo les he hablado están estructuradas, como el techo, las paredes, el piso. Esto constituye una estructura. Entonces hay que cuidar la estructura del suelo, no romperla, porque si no el suelo pierde su resistencia y nos provoca muchos problemas. Dice, por lo tanto, el suelo es muy deformable y poco resistente. A este nivel de este momento podríamos indicar que nos enfrentamos a una situación no fácil, difícil. Y eso nos debe dar gran alegría, porque venir a este mundo para enfrentar situaciones sencillas, bueno, qué bueno que suceda, pero creo que no es así. Muchos de ustedes para estar aquí tienen que trabajar. ¿Sí se han fijado? ¿Están trabajando algunos? ¿Cuántos trabajan? La gran mayoría. La gran mayoría trabaja. ¿Y no se sienten orgullosos de que lo están haciendo? Claro que sí. Y a veces pues no les alcanza el tiempo, a veces se enfrentan con que hay un examen y corren y llegan tarde y tienen una calificación reprobatoria. Lo que no hay que perder es el estado de ánimo. Están haciendo un gran papel porque se están enfrentando a una situación no fácil y la están remontando para hacerla fácil. Eso es en esta etapa vamos ahorita. Estamos en un suelo difícil. He aquí este mensaje. ¿Cuántos minutos? ¿Quién me mide el tiempo? Es que yo necesito guardar. No, sí. Ingeniero, ¿usted me lo mide, por favor? ¿Sí? Bueno. Está bien. Por ahí los años 30 del siglo pasado, hace un poco más de pues muchos años, 70 más que, más de 113, como 80, se inició el diseño y la construcción de las primeras pistas del aeropuerto donde ahora lo tenemos. En aquellos años, por razones X que se vivió en aquellos años,